Buen día, estudiantes, todo en Cristo. Hoy trataremos el tema de móviles. Empecemos con la parte teórica. Bien, en este caso, jóvenes, voy a empezar hablando de la ecuación fundamental del movimiento. Por ejemplo, yo en el punto A tengo un móvil, que es un auto, que se va a desplazar hasta el punto B. Entonces, este móvil emplea una velocidad B, ¿de acuerdo? Recorre una distancia d en un tiempo t. Entonces la distancia va a ser siempre a la velocidad por el tiempo, ¿de acuerdo? Una forma para poder encontrar el tiempo o la velocidad en este caso es el triangulito, por ejemplo. La velocidad va a ser igual a la distancia entre el tiempo, o el tiempo también va a ser igual a la distancia sobre la velocidad, ¿de acuerdo? Recuerden que las unidades de distancia y de tiempo tienen que ser compatibles. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Si la distancia está en kilómetros y el tiempo está en horas, tiene que estar en kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y si la velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en segundos, entonces tengo que pasarle esto a metros por segundo. Entonces, miren, si la velocidad está en kilómetros por hora y yo quiero que la velocidad se encuentre en metros por segundo, lo que debo hacer acá, jóvenes, es lo siguiente. Es multiplicar por un factor de conversión, que es 5 sobre 18. Entonces ahí lo paso a metros por segundo. Pero si yo quiero de metros por segundo a kilómetros por hora, lo multiplico por 18 sobre 5. ¿De acuerdo? Muy bien. El tiempo de encuentro. ¿Qué es el tiempo de encuentro, joven? Es el tiempo donde los dos móviles que parten en sentido opuestos, o con sentido opuesto, se van a encontrar en un punto del camino. Por ejemplo, si un auto va de Chimbote a Trujillo, ¿de acuerdo? Y un auto viene de Trujillo a Chimbote, ellos se van a encontrar en un punto ahí. Ese punto es donde se encuentra. Va a depender de este punto. Si la velocidad de A es mayor que la velocidad B, el punto estaría por acá más o menos, cerca a B. Pero si la velocidad A es menor que la velocidad B, el punto va a ser cerca a A. Y si ambos tienen la misma velocidad, se van a encontrar en el centro del camino, en todo caso. Por eso que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia de separación de estas dos ciudades sobre la suma de las dos velocidades. Ese es el tiempo de encuentro, ¿correcto? Bien, en cambio el tiempo de alcance es cuando los dos móviles van en el mismo sentido. Por ejemplo, si un móvil parte de Chimbote a Piura y un auto parte de Trujillo a Piura, entonces quiere decir que el auto que va de Chimbote lo va a alcanzar al auto que parte desde B. Para ello tiene que la velocidad de A ser mayor que la velocidad de B. Cuando la velocidad de A es mayor que la velocidad de B, entonces ahí lo va a alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces lo alcanza cuando la velocidad de A es mayor que la velocidad de B. Y esta distancia de separación de estos dos móviles, ¿de acuerdo? ¿Cómo se encuentra el tiempo de alcance? Va a ser la distancia de separación sobre la diferencia de las dos velocidades. Velocidad de A menos velocidad de B. Teniendo en cuenta nuevamente, joven, que la velocidad de A es mayor que la velocidad de B. ¿De acuerdo? Es el tiempo de alcance. Criterio de trenes. Cuando pasa desde un poste, puede ser un poste, puede ser un semáforo, puede ser una persona, o un observador en este caso. Siempre, y acá también se aplica la fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso la distancia va a ser la longitud del tren. ¿De acuerdo? La distancia es la longitud del tren. Por eso, L es igual a B por T. Velocidad por tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ese tren pasa por un túnel o por una estación o por un puente? Entonces la distancia va a ser la suma de la longitud del tren más la longitud del túnel, o puente o estación, L más A, que es igual a la velocidad por el tiempo. No olviden que A es la longitud del túnel, en este caso, ¿correcto? Bien, pasemos al criterio de corrientes. Eso vamos a hacer en los ríos. Cuando este bote va a favor de la corriente, entonces, ¿qué ocurre con él? Que la velocidad del bote va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el río lo está ayudando en este caso. Por eso que la distancia va a ser igual a la velocidad del bote más velocidad de la corriente por el tiempo. Esta es la velocidad en sí.
Pero ¿qué es la suma de quién? Velocidad del bote más velocidad de la corriente. Pero ¿qué pasa cuando el bote va en contra de la corriente? Entonces, en este caso, cuando la velocidad del bote va en contra de la corriente, miren, ocurre que la velocidad va a ser velocidad del bote menos velocidad de la corriente, porque va en contra de la corriente. Entonces, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejercicios resueltos. Me dice, por ejemplo, un tren recorre 90 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Un tren recorre a 90 kilómetros por hora y se demora 6 segundos en pasar delante de un semáforo. ¿Qué longitud tiene el tren? Me pide cuánto vale la longitud del tren. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner que la longitud sea L. Pero miren, el tiempo está en segundos y acá está en kilómetros por hora. Entonces, quiere decir que esa velocidad debo llevarlo a metros por segundo. Entonces, la velocidad es igual a 90 kilómetros por hora. Entonces, para llevarlo a metros por segundo, voy a multiplicar por su factor de conversión. ¿Cuál es su factor de conversión? Es 5 sobre 18. Multiplicando por esta cantidad, lo voy a convertir a metros por segundo. 18, 1, acá sería 5, por 5, 25. 25 metros por segundo. Entonces, la longitud del tren, la longitud del tren aquí va a ser igual a la velocidad, que es 25, por el tiempo, que es 6. Y entonces la longitud va a ser igual a 150 metros. Esa es la longitud del tren. Bien, pasamos a la pregunta número 2. Dos ciclistas parten al mismo tiempo de dos ciudades A y B, distanciados 120 kilómetros, con velocidades de 18 kilómetros por hora y 12 kilómetros por hora. ¿Al cabo de cuántas horas se encontrarán estos ciclistas? Entonces miren, el tiempo de encuentro, ambos tienen las mismas unidades, son compatibles, porque la velocidad en kilómetros por hora y también distancia en kilómetros por hora. Entonces son unidades compatibles. Entonces el tiempo de encuentro, ¿a qué va a ser igual? Aplicamos la fórmula. Pero miren, ¿qué pasaría si no quiero aplicar la fórmula? Quiero hacerlo por deducción lógica, nada. Miren, recuerda todo lo siguiente, miren. Si ambos parten al mismo tiempo, entonces, ¿qué distancia recorren ellos en una hora? En una hora él recorre 18 kilómetros y él en una hora recorre 12 kilómetros. Quiere decir que en una hora los dos recorren 30 kilómetros. Si en una hora recorren los dos 30 kilómetros, en 2 horas recorren ¿cuánto? 60 kilómetros. En 3 horas recorren 90 kilómetros. En 4 horas recorren 120 kilómetros y ahí se encuentran. Quizás lo hacen en 4 horas. ¿Se dan cuenta ahí? Pero si ustedes quieren, aplicando la fórmula, ¿cómo se llama aplicando la fórmula? Distancia es 120 sobre la suma de las dos velocidades, 18 más 12. Esto sería 120 entre 30. Y entonces el tiempo de encuentro va a ser igual a 4 horas. ¿Se dan cuenta? No es muy complicado. Ana se dirige de su casa al colegio con una velocidad de 10 metros por minuto. Y 10 minutos más tarde sale su padre al alcance con una velocidad de 15 metros por minuto. ¿Después de cuánto tiempo lo va a alcanzarla? Miren, ¿eh? De acá sale Ana, ¿de acuerdo? Y cuando Ana ya está por este punto, sale su padre. O sea, para decir, dice que su padre sale 10 minutos más tarde. Es decir, esta distancia lo recorre Ana durante los 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, si Ana en un minuto recorre 12 metros por minuto, ¿eh? Entonces, si un minuto recorre 12 metros, ¿cuánto recorre en 10 minutos? ¿Ah? ¿Cuánto recorrería en 10 minutos, jóvenes? Si en un minuto recorre 12 metros, ¿cuánto recorre en 10 minutos? Sería 12 por 10, sería 120 metros. Quiere decir que cuando Ana ha recorrido los 120 metros, recién sale su padre y va a su alcance de Ana. ¿De acuerdo? O sea, es decir, el padre tarda 10 minutos en salir a la alcance. Esos 10 minutos que el padre demora, esos minutos es donde Ana recorre esta distancia, que es de 120 metros, correcto. Entonces, el tiempo de alcance
va a ser igual a la distancia de separación, que sería 120, sobre la diferencia de las dos velocidades, que es 15 menos 12. Y sería 120 sobre 3. Y eso va a ser igual a 40 minutos. 4. Un tren tarda 24 segundos en cruzar completamente un puente. Un puente de 360 metros de longitud. Si para pasar delante de una persona tarda 6 segundos, ¿cuál es la longitud del tren? Primero voy a empezar cuando el tren pasa delante de un observador. ¿De acuerdo? Cuando es así, jóvenes, recuerden que es la distancia de velocidad por tiempo. Esa distancia va a ser, ¿qué cosa? La longitud del tren. Entonces, la longitud del tren, que es L, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Sería B por 6. ¿Qué sería en sí 6 veces B? ¿Correcto? Si el tren pasa por este puente y demora 24 segundos, entonces quiere decir que la longitud del tren es la longitud del tren más longitud del puente, y eso va a ser igual a la velocidad por el tiempo, que es 24. Pero no olvides que esta longitud L, ojo, este L de aquí es el que está acá. Esto sería 6 veces B. ¿De acuerdo? Más 360 es igual a 24B. Entonces 360 va a ser igual, esto pasa a restar, sería 18B. Entonces, ¿cuánto vale B? B vale 20. Por lo tanto, si B vale 20, que es la velocidad, o sea, su velocidad sería 20 metros por segundo del tren. Por lo tanto, me pide a mí la longitud del tren. Sería 6 por B. L va a ser igual a 6 por 20. Entonces, la longitud del tren va a ser igual a 120 metros. 5. Un hombre dispara su rifle sobre un blanco, ¿de acuerdo? 2 segundos después de disparar, oye el sonido de la bala al dar al blanco. Si la velocidad del sonido es 340 metros por segundo y la velocidad de la bala es 510 metros por segundo, ¿a qué distancia está el blanco? Miren, dice 2 segundos después de disparar se oye el sonido, dice, de la bala. Quiere decir, mire esto, mire, que el señor que está acá, este hombre, al disparar la bala, ¿de acuerdo? La bala va a topar acá, va a chocar acá y acá emite un sonido. Ese sonido va a llegar al oído de esta persona. Y el tiempo que emplea, ¿de acuerdo?, es de 2 segundos. Ese tiempo de segundos es el tiempo que emplea la bala en llegar al blanco y el tiempo que emplea el sonido en llegar al oído de la persona. Entonces, quiere decir que sería, ahora, ¿qué es igual el tiempo? El tiempo es la distancia sobre la velocidad. Entonces, la distancia o el tiempo que emplea la bala en llegar a este punto sería la distancia sobre la velocidad. Ojo, ese es el tiempo de la bala. El tiempo de la bala sería distancia sobre velocidad. Más, ahora, ¿cuál es la distancia del sonido? Sería la distancia que es D sobre la velocidad del sonido, que sería 340. ¿Qué tiempo demoran esto? Demoran 2 segundos. ¿De acuerdo? 2 segundos. Si tú te das cuenta, miren, ambos son múltiplos de 17. Miren. 17 por 2, 34. 17 por 3, 51. Quiere decir que el mínimo común múltiplo acá va a ser 10. Hay 10. Acá también 17, 2 y 3. ¿De acuerdo? A ver. Sí. Ese es el mínimo de esto. ¿De acuerdo? Entonces eso es un mínimo. Ahora, si yo miren, ¿cuánto vale este mínimo entre 510? Entonces, profesor, entonces sería así. Estos 3 sería 2. Divido todo esto, miren, este 10 por 3, 30. ¿Cuánto es 30 por 17? Sería 510. Me queda 2. Sería 2 veces D. Más.
Ahora, esto de acá, 170 por 2, 340. Entonces me queda 3 veces D. Se divide el mínimo entre 510, me queda 2. El mínimo entre esto me queda 3. 3 por D, 3D. Que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser el mínimo por esto. O sea, el mínimo sería 10 por 17 por 2 y por 3. Y por este 2 que está acá, por este 2. Ahí está. 5D es igual a 10 por 17 por 2 por 3 y por 2. ¿Por qué no lo multiplico, jóvenes? Para no hacer doble trabajo, miren. Cada quinta, 1, quinta, 2. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? D. Sería, a ver. Acá sería, a ver, vamos a ver acá. Este es 51. Sería 50, miren. 17 por 3, 51. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Cuánto es 51 por 8? 408 metros. ¿Se dan cuenta? No, siempre. ¿De acuerdo? Pasamos al problema número 6. Dice, un bote a motor navega en un río aguas arriba, es en contra de la corriente, describiendo una velocidad de 24 km por hora y aguas abajo, a favor de la corriente, 96 km por hora. Determinar la velocidad del río en km por hora. Es decir, cuando dice navega aguas arriba y esta velocidad es la velocidad del bote menos velocidad de la corriente, es igual a 24 km por hora. Y cuando diga aguas abajo es la velocidad del bote más velocidad de la corriente, que es igual a 96. Hago esto. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Lo cancelo. ¿Qué cancelo? Es esto. Se van. Entonces me quedaría 2 veces la velocidad del bote es igual a 120. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad del bote? 120 entre 2, 60. ¿Correcto? 120 entre 2, 60. Por lo tanto, la velocidad del bote sería 60 más velocidad de la corriente es igual a 96. ¿Cuánto vale esto? 36 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Un auto recorre 400 kilómetros a una velocidad de constante. Si aumentara su velocidad a 20 kilómetros por hora, el viaje duraría 1 hora menos. ¿Cuál es su velocidad? Entonces, miren, yo voy a ir de este punto A a este punto B, cuya distancia es de 400 kilómetros. Si yo voy, por ejemplo, a una velocidad, llámese X kilómetros por hora, me voy a demorar un tiempo T horas. ¿De acuerdo? Pero si yo aumento mi velocidad en 20 kilómetros por hora, es decir, 20 más X, entonces mi tiempo va a ser 1 hora menos, ¿sabes? Sería T menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, la distancia es 400, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. V1 por T1, o sea, X por T. O también, esta misma distancia lo puedo hacer de esta forma. A esta velocidad, que es 20 más X, por el tiempo que es T menos 1. Entonces, acá tengo 400, es 20 por T, 20 sería, a ver, si lo hago, ¿qué pasaría si lo hago así? Miren, multiplico este 20 por todo esto. Y no lo voy a multiplicar, no lo voy a hacer. 20 por T menos 1 más X por T menos X por 1. Pero ¿cuánto vale X por T? Este X por T sería 400. Acá está, ¿ven? Ahí está ahí. Y a esto lo voy a llamar asterisco. Entonces, ese es 400. Entonces, esta cantidad con acá lo puedo cancelar. Lo cancelo. Y este menos X pasa acá con X positivo. Tendría X va a ser igual a 20 por T menos 1. Entonces, en asterisco, ahí lo voy a reemplazar, miren, en asterisco. 400
400 es igual a X. ¿Cuánto vale? X vale, acá está X, mire. ¿Cuánto vale X? 20 por T menos 1. Por T. Por T. Entonces acá lo seguimos. Miren bien, ¿eh? Un 0, un 0. Mitad, acá sería 20. Pero ese, miren, sería 20 es igual a T menos 1 por T. Pero estos son dos números consecutivos. El 20 también, aquí es igual al 20. El 20 sería igual a 4 por 5, miren. Estos también son dos números consecutivos. Menor, mayor. Y esto es T menos 1 por T. Entonces quiere decir entonces que ¿cuánto valdría? T vale 5. Porque si T vale 5, ¿cuánto es 5 menos 1? Es 4, ahí está 4. ¿Ven o no? También son iguales. Entonces T va a ser igual a 5. Pero a mí no me pide el tiempo, me pide la velocidad. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad de ese móvil? Entonces dice, por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad de ese automóvil? Si el tiempo vale 5, por lo tanto, ¿a qué es igual la velocidad? Es la distancia, que es 400, entre el tiempo, que es 5. El tiempo es T. Y esta es mi distancia y tiempo. Encuentro mi velocidad. ¿Cuánto va a ser la velocidad? Va a ser 80 kilómetros por hora. De acuerdo. Esa sería la velocidad. Bueno, acá he puesto B1. Velocidad 1. ¿Correcto? Bien, pasemos al problema número 8. Dice, un tren de 500 metros de longitud tarda 12 segundos en atravesar completamente este túnel de 49 metros de longitud. Calcular la rapidez del tren, su velocidad. Recuerden que cuando la distancia es igual a velocidad por tiempo, pero la distancia en este caso va a ser la longitud del tren más la longitud del túnel, y esto va a ser igual a la velocidad por el tiempo, que es 12. Esto sería 900 es igual a velocidad por 12. Entonces vamos a simplificar. A ver, sacamos sexta es 2, sexta es 150, mitad 1, mitad 75. Entonces, ¿cuál es tu velocidad? Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 75 metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Una persona sale a la playa en bicicleta a encontrarse con sus amigos y tenía que estar en la playa a las 11 de la mañana. Si va a 3 km por hora, miren, si él va a 3 km por hora, vamos a poner el segundo, por 3 km por hora, ¿qué ocurre si va a 3 km por hora? Llegaba al mediodía, o sea, llega al mediodía, 12 de la mañana. ¿De acuerdo? Pero si va a 6 kilómetros por hora, sí, pero si va a 6 kilómetros por hora, dice llega a las 10 de la mañana, o sea, llega a las 10 de la mañana, o sea, llega 2 horas antes. Es decir, voy a suponer que cuando va a esta velocidad, emplea un tiempo t. Y cuando va a esta velocidad, emplea un tiempo, ¿cuánto? T menos 2. Porque miren, mira, ¿por qué T menos 2? Si acá llega a las 12 y acá llega a las 10, entonces está llegando 2 horas antes. ¿Está bien o no? T menos 2. Pero recuerden que esta distancia del punto A a la playa va a ser la misma para ambos casos. ¿De acuerdo? O sea, esta distancia va a ser igual. La distancia D es la misma, joven. Entonces, aquí es igual a la distancia. Si la aplica, tenemos sería la distancia es igual velocidad por tiempo. O la distancia va a ser igual velocidad 6, tu tiempo sería T menos 2. Entonces, como son iguales, estos son iguales,
Entonces acá también van a ser iguales. 6t va a ser igual a 6 por t menos 2. Entonces acá sería 3t es igual a 6t menos 12. 12 va a ser igual a 3 veces t. Entonces t ¿cuánto vale? T vale 4. O sea, es decir, 4 horas. ¿De acuerdo? Pero a mí me pide la distancia. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la distancia? Es igual a 3 por t, pero t vale 4, sería 3 por 4, que va a ser igual a 12 kilómetros. Muy bien, jóvenes, con esto estamos concluyendo ya la parte teórica de móviles. Muchas gracias por su atención.